Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del mercado de acciones en Colombia, porque a pesar del desánimo que muestran muchos inversionistas, todavía aparentemente hay buenas oportunidades para comprar algunos títulos o algunas acciones. Para hablar mejor de este tema, quiero saludar a un experto, doctor Andrés Moreno, quien es economista, profesor de finanzas y analista bursátil. Buenas noches y bienvenido nuevamente aquí a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Muy bien, muchísimas gracias. Yo digo desánimo de los inversionistas porque no hago sino ver a la bolsa de valores cayendo y los volúmenes de negociación pues muy bajitos y como que la cosa no reacciona cuando nos comparamos con otros indicadores del mundo. Pero sí hay un desánimo y ¿es solo en el mercado colombiano o es algo que está ocurriendo, es un fenómeno global? Se ha intensificado más en Colombia. Estamos en un ciclo y ese ciclo tiene demasiada incertidumbre. Las acciones están baratas, no suben, salen los balances. Estamos viendo acciones de Europa casi que en máximos. Vemos acciones del resto de la región, Chile, Perú, Brasil, México también subiendo, pero en Colombia no quiere despegar. Y obviamente hay unas razones técnicas de ello. Ahora, cuando yo quiero meterme, no sé, de pronto por primera vez al mercado de acciones, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo pensar inicialmente? ¿Cómo puedo elegir por lo menos por qué camino arrancar, ¿no? ¿Por cuál empresa, por cuál sector? Me llama la atención una marca. ¿Eso de la marca es importante? ¿Una marca muy conocida es atractiva para invertir? O no sé, resultados financieros, o no sé, la inflación, no sé, el ciclo político. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Bueno, lo primero, el mercado accionario es de alto riesgo. No quiere decir que todo se va a perder, pero sí va a haber una volatilidad importante. Em, Toca tener en cuenta que la persona no vaya a invertir más del capital necesario. En las inversiones no se trata del que más invierte, sino el que diversifica bien. Una persona con un perfil de riesgo alto puede invertir entre 50 y 80% de su capital en acciones. Una persona conservadora puede meter hasta un 20% en acciones. Una vez ya identifica su perfil y quiere exponerse al mercado accionario, identifique cuáles mercados están económicos, están baratos. De pronto los de Europa están en máximos históricos, los de Estados Unidos no han caído tanto. La bolsa en Colombia, por ejemplo, está muy barata. Entonces ya cuando sabemos que vamos a invertir en bolsa en Colombia, ¿qué hago? Hay dos maneras de hacerlo. O lo haces directamente a través de comisionistas de bolsa o plataformas como TRI, donde tú directamente compras y vendes acciones, o vas a un fondo de inversión, ya sea un fondo de inversión colectiva o a un fondo de pensiones voluntarias, donde tú puedes elegir portafolios de acciones para invertir. Ahora, ¿cuál es invertir? Primero tienes que estudiar, prepararte, hay mucho contenido online. Y lo segundo, contar con un asesor financiero que te pueda dar una guía de en qué comprar y en qué invertir. Yo sé que para esto se necesitan muchas sesiones, muchas charlas con usted, muchas capacitaciones, mucho estudio, pero vamos a tratar como de resolver algunas dudas. Es que qué día con un amigo me puse a ver la pantalla de todas las acciones de la Bolsa de Valores de Colombia y vimos el listado. ¿Qué tan importante es el precio? Porque él me hizo a mí una pregunta y yo creo que es muy interesante para las personas que no saben. Vio una acción de una empresa muy reconocida en 2.000 pesos y vio otra acción de otra empresa también muy reconocida en 10.000 pesos. Y a simple vista él dijo, no, pues yo voy a comprar la de 2.000 pesos porque es más barata. ¿Cómo interpretar ese tema de los precios? Bueno, no todas las acciones valen lo mismo. Eso no quiere decir que porque una acción vale 2.000 pesos u otra 10.000 sea mejor la de 2.000, porque cada compañía tiene una valoración diferente. Es igual que los apartamentos. Un apartamento de 200 millones no está barato frente a uno de 800 millones, porque puede que ese de 200 valga realmente 150 y puede que el de 800 millones valga 1.600, por ejemplo. No toca comparar con el precio. Encontramos acciones como Fabricato a 5 pesos. No tiene nada que ver con una acción como, por ejemplo, Grupo Sura, que vale 40.000. No quiere decir que Grupo Sura sea 20 o 15 veces más costosa, no, para nada. Cada compañía tiene una valoración y hay que mirar cuánto vale el valor en libros de la compañía y el sector, si está en expansión, si es atractivo, si los múltiplos pueden ser interesantes a la hora de tomar decisiones de inversión. Tema bastante interesante y son muchas dudas de las personas. Ahora, a veces escuchaba la palabra volumen, volumen de negociación y mucha gente se imagina el radio subiéndole el volumen, yo no sé a qué cosa, pero eso hace referencia a qué tanto se negocia, qué tanto compran y venden acciones los inversionistas. El volumen negociado, si usted me puede dar una explicación, en la práctica, ¿qué significa
¿Y qué mensaje me puede dar a la hora de yo estar eligiendo acciones? Bueno, y digamos en la bolsa en Colombia hay 60 empresas listadas, hay 62, pero hay dos que se van a ir, van a quedar 60. Y hay 30 que no se mueven nunca. No hay un precio formado, no hay una historia, no se sabe el mercado cuánto está dispuesto a comprar por ellas o los vendedores a venderlas. Las acciones de liquidez son más o menos unas 30, pero que sean de alta liquidez no son más de 5. Los volúmenes son muy importantes porque representan o demuestran la capacidad de una acción de la rapidez de ser comprada o vendida. Doy un ejemplo, igual que los apartamentos. De pronto, en una zona muy comercial es muy fácil vender locales, comprar o vender apartamentos. Ejemplo, Chapinero en Bogotá, Salitre en Bogotá, Cedritos, Chicó, por ejemplo. Rotan muy rápido. Pero otros apartamentos o casas que están más alejados es más difícil de pronto que las personas puedan comprar y vender. O sea, los precios se castigan más. Igual que un automóvil. Un automóvil muy comercial, rápidamente lo puedes comprar y vender, pero un automóvil de una marca más exótica, con repuestos más exóticos, es más difícil esa negociación. Entonces, los volúmenes y la liquidez de las compañías es claramente uno de los factores que uno tiene que tener en cuenta a la hora de comprar, porque tienes que pensar en el peor escenario. ¿Qué pasa si quiero salir? Es fácil y rápido vender, puedo tomar utilidades rápidamente, puedo tener una estrategia y hacer un stop, un parón en las pérdidas si lo quiero hacer. Lo peor que le puede pasar a un inversionista es que quiera vender y no tenga quien le compre. Igual que con el carro, igual que con el carro. Hay gente que compra marcas muy comerciales, que es como tener un cheque en blanco, ¿no? Cuando quiera salir, ya mismo alguien me lo compra, si es un carro muy reconocido. Pero si es un carro por allá de pronto de poca circulación, me puedo quedar un buen tiempo esperando a que alguien me lo compre si tengo una necesidad. Ahora, hay muchos analistas que dicen, no es tan difícil invertir en la bolsa. Compre barato, esa es la ciencia, compre barato y venda caro. Y ahí usted se gana la plata. Ahora la pregunta es, ¿cómo sé cuándo está barata una acción y cómo sé cuándo está cara? ¿Cómo sé identificar esos dos momentos? Tú has dicho una gran verdad, hay que comprar barato y vender caro. Lo que la gente no le dicen es que tiene que tener paciencia, que comprar barato no quiere decir que el otro día va a dispararse. La mayoría de acciones en Colombia tienen unos múltiplos de valoración y uno se da cuenta que están por debajo de su valor en libros, por ejemplo. Es decir, si la compañía contablemente vale 2.000 pesos, se negocian en la bolsa a 1.000, al descuento, como si en el futuro fueran a existir unas pérdidas. Es normal que uno en una compañía, si ve que va a tener algunos problemas y la compañía vale 1.000 pesos, pues uno la compra en 500, como con un descuento. Pero normalmente las compañías en la bolsa en Colombia deberían negociarse con primas, es decir, si tienes un apartamento muy bueno que vale 100 millones, pues no lo vendes en 100, lo vendes en 120, en 150. Lo mismo debería pasar con el mercado accionario en Colombia. La mayoría de múltiplos de la bolsa en Colombia de las acciones están por debajo de su valor en libros, los dividendos están disparados, las compañías siguen generando ingresos, utilidades, y ahí uno se da cuenta que algo está pasando, que los precios en la bolsa no corresponden a la realidad de las compañías, y eso pasa porque hay mucha aversión al riesgo y las personas y los fondos institucionales, sobre todo internacionales, no quieren todavía entrar a comprar, y eso ha generado una caída de precios y un mercado absolutamente barato para invertir, pero con paciencia. Hay analistas que también hablan de los momentos psicológicos de los mercados de capitales, cuando por ejemplo los inversionistas actúan en masa, masivamente porque se asustaron o porque masivamente les dio a todos por comprar una misma acción. Eso es fácil identificarlo, identificar cuándo una acción está siendo comprada, ¿sí?, por muchos inversionistas o con la intención de comprarla y no de venderla, porque al final cuando hay una operación, pues hay una persona vendiendo y por el otro lado hay otra persona comprando. Entonces yo no sé si es mayor la fuerza vendedora o es mayor la fuerza compradora. ¿Eso se puede identificar? Claro que sí, y justamente eso que tú dices es lo que hace que las acciones suban y bajen. Una acción sube es porque hay una gran cantidad de compradores y están haciendo que el precio suba porque los vendedores cada vez están vendiendo más caro. Y una acción cae por la ley de oferta y demanda. Igual hay pocos compradores, entonces los vendedores salen a vender al mejor postor, que es el más barato. Claro que se puede medir con número de operaciones, se puede medir con volúmenes. En especial yo me dedico a revisar los volúmenes fuertes. Las personas naturales podemos comprar en masa en Colombia, pero tenemos fondos muy limitados. No tenemos caja infinita. En cambio, los fondos de pensiones, por ejemplo, o los fondos internacionales, cuando compran es a comprar
con cientos de miles de millones y cuando venden igual. Entonces, es aprender a identificar hacia dónde se están moviendo, porque ellos son los que generan las tendencias del mercado. Muy, muy interesante. También hay una cosa y es que las plataformas nos dejan ver como la profundidad del mercado, ese número de personas intentando comprar frente a las que están intentando vender, más allá de la transacción como tal. Doctor Moreno Jaramillo, ahora sí, usted ya, pues con estos tips, me imagino que ha identificado muchas alternativas. Sin querer hacer aquí una recomendación de compra, sin querer, porque de eso no se trata este ejercicio, ¿qué potenciales está viendo usted en este momento? ¿Qué acciones, a cuáles acciones le ve potencial en este momento en la Bolsa de Valores de Colombia? Bueno, lo primero, que no es un espacio de recomendación, es ver que la mayoría del mercado accionario está muy barato. Que si bien los inversionistas compran y compran y no ven que sube, miren cualquier gráfica. La mayoría de acciones nos muestran que el mercado está en un ciclo bajista. Ahí es cuando toca comprar, pero con una expectativa de 2 o 3 años. En esos momentos hay compañías que están los grandes fondos distribuyendo, es decir, que uno ve más vendedores de los grandes volúmenes y otras acciones que están tratando como de comprar. Ejemplo, Ecopetrol la están distribuyendo. Tanto el ADR como la acción acá, uno ve una fuerza vendedora que está saliendo de acciones de pronto por las políticas del gobierno, por los precios del petróleo. Ya Ecopetrol pagó un dividendo del 7% y este año cae el 13%. La acción de Bancolombia, el ADR, también lo están vendiendo, es decir, la acción en Estados Unidos la están vendiendo y acá también. La acción de ISA la están vendiendo, Grupo Energía Bogotá la están vendiendo. La razón, fenómeno del Niño, el tema, digamos, político, minero energético, no es claro. Entonces, todo eso genera que el inversionista diga, yo prefiero no comprar, por favor, salgamos de eso. Pero hay otras compañías que uno ya mira que sí están comprando. Ejemplo, Nutresa. Por ejemplo, Grupo Sura, claro, por todo el tema de Gilinski, Grupo Argos y otras compañías que están baratas y que también vemos que los inversionistas están entrando a invertir. Grupo Al Preferencial, Banco de Bogotá, Corfi Colombiana. Hay unas que están neutrales, pero que uno diría, oye, vale la pena comprar. Por ejemplo, Da Vivienda, por ejemplo, Cementos Argos. Entonces, este ciclo de precios bajos no va a durar mucho tiempo. En cualquier momento, los inversionistas internacionales van a ver el gran valor que hay en Colombia cuando ya se supere, digamos, la incertidumbre con la reforma pensional, laboral, de salud, cuando ya el gobierno haya avanzado un poco más y nos demos cuenta que seguramente las políticas estarán y llegará otro gobierno. En ese momento los fondos se van a anticipar y para mí Colombia va a tener un gran repunte accionario como se lo merece y como lo han tenido otros países. Entonces, mi recomendación es trate de mirar con varios analistas cuáles son las acciones más baratas, más atractivas. Hay acciones este año cayendo el 30%, revise si vale la pena comprarlas y tenga paciencia, porque las acciones están muy compradas y tenga una visión de por lo menos 2 o 3 años. Bueno, insistimos, esta no es una recomendación de compra, es simplemente como un análisis, son unos tips para identificar activos, precios, para saber cómo se mueven los expertos en el mercado de la Bolsa de Valores de Colombia. Pues doctor Moreno, muchas gracias. La verdad, muy, muy interesante esta charla. Que tenga una feliz noche. Gracias por la invitación. Hasta luego, que estén bien. Hacer pedagogía también es muy importante. Hacemos una primera pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿cómo ha evolucionado la informalidad laboral en Colombia? Ya les contamos.